Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de mayo del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Jeremías, capítulos 24 y 25. Jeremías 24 y 25. Bueno, hemos ubicado al profeta Jeremías históricamente en uno de los momentos históricos, valga la redundancia, más complejos para el pueblo de Israel, que fue el exilio a Babilonia. Mm, Jeremías tuvo un ministerio muy dramático. De hecho, cuando tengan la oportunidad de leer el libro de Lamentaciones, pues el solo título del libro nos da un viso de lo que contiene, y es todo el clamor, el dolor que tuvo que evidenciar Jeremías. Pues el dolor de que definitivamente el pueblo no se había arrepentido y que vendría un castigo sobre su pueblo, y el castigo implicaba nada más y nada menos que sería destruida la ciudad santa, que sería destruido el templo, el gran símbolo nacional del pueblo judío, y que ellos serían exiliados a Babilonia. Pero todo apuntaba a un plan, a un propósito que el Señor tenía. Obviamente era un castigo, ¿sí? Obviamente el pueblo, bueno, en este momento ya no podemos hablar del pueblo de Israel, porque acordémonos que unos casi 400 años atrás el pueblo de Israel se había dividido y habían quedado dos reinos. Uno toma el nombre de Judá y su capital se establece en Jerusalén, y el otro toma el nombre de Israel porque congrega 10 de las 12 tribus, y su capital va a ser en Samaria. Este reino ha desaparecido 200 años atrás bajo el imperio de Asiria, y solo queda entonces este pequeño reino de Judá, establecido en Jerusalén, estableciendo en Jerusalén su capital, y él congregaba a dos tribus, ¿sí? Solo que cuando los israelitas, las 10 tribus fueron atacadas y dispersadas, algunos volvieron a Judá y se establecieron en la tierra de Judá. De ahí en adelante, el gentilicio que se va a usar para ellos ya no va a ser israelitas, sino que va a ser judíos, ¿sí? Entonces, inicialmente, el término judío se refería a los habitantes de Judá, que así se llama la tribu, la región donde ellos vivían, y su capital era Jerusalén. Posteriormente, este término se iba a usar no solo como gentilicio, ¿sí? O sea, personas que vivieran ahí, que fueran de ahí, sino que se iba a utilizar para los descendientes de estas personas, y también para los practicantes de la religión judía, ¿sí? O sea, la religión judía en sí no existía. La religión judía se va a establecer o a determinar como un sistema religioso, aunque ellos tenían un sistema de culto, el sistema sacrificial de culto, que era los sacrificios y todo esto que Moisés le enseñó al pueblo que recibió de Dios en el Sinaí. Ellos entonces van a establecer ya un sistema religioso a través de las sinagogas, y bueno, toda una complejidad, y aquí vamos a conocer ya el judaísmo como religión, ¿sí? Entonces va a hacer referencia a varias cosas. Judío, el de origen de este pueblo; judío, el practicante de la religión. Ya después del año 1948, cuando se establece de nuevo el Estado de Israel, unos 70 y pico de años atrás, pues ya el gentilicio judío va a cambiar y ahora se les va a llamar israelitas, porque se establece el Estado de Israel en la Tierra Santa, ¿sí? Entonces estamos en un momento muy crítico a Jeremías. Como les decía, le tocó un momento de un mensaje muy fuerte, un mensaje que no calaba en la mayoría,
Pero, como siempre, y lo leíamos ayer, hay una expresión muy común en el Antiguo Testamento y más en el lenguaje de los profetas, y es el remanente, ¿sí? El Señor, pues siempre ha contado con un remanente. ¿Qué es ese remanente? Un grupo de personas que deciden escuchar la voz del Señor, atenderla, por complejo que sea, por difícil que sea. No siempre el atender la voz del Señor es algo que genera, no sé, romanticismo, cosas lindas, porque la voz del Señor a veces puede ser reprensión, puede ser corrección, y pues seguramente todos quisiéramos en nuestro egocentrismo escuchar palabras halagüeñas, como lo dice la Biblia, palabras agradables a nuestros oídos, pero pues el Señor lo que tiene que hacer y hace es hablar la verdad. Y no siempre su verdad va a ser agradable a nuestro corazón, ¿sí? Ojo, hablar la verdad no es otra cosa que la verdad del Señor, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que entender y en otro momento hablaremos muy profundamente acerca de lo que es la verdad. Entonces, pues estamos en este escenario. Jeremías, como habíamos hablado ayer, le tocó los últimos reinados, uno bueno, Josías, y los otros tres reinados muy malos de sus descendientes, ¿sí? Josías, sabemos que fue un hombre que generó una especie de restauración espiritual. Josías fue como la última oportunidad que tuvo el pueblo de Judá para volver su corazón al Señor, pero lastimosamente sus descendientes desviaron el camino. Ayer hablábamos de los pastores, cómo el Señor controvierte con los pastores y veíamos y les explicaba que esa imagen de los pastores en el Antiguo Testamento se refiere a los gobernantes, ¿sí? O sea, estos hombres que debían haber cuidado, orientado, guardado, provisto al pueblo, a las ovejas del Señor, no lo hicieron y por eso las ovejas iban a ser dispersas. Los últimos reyes entonces van a ser Josías, que le toca a Jeremías también, va a ser su hijo Joacás, y de ahí en adelante van a venir Joacim y Sedequías, ¿sí? Y hay algo, Joacim son, bueno, o Joaquín, también lo vamos a ver en la Biblia, este nombre, es hermano de Sedequías, ¿sí? Y ellos son los últimos reyes de Judá, eran hermanos. Joaquín es llevado a Babilonia, ¿sí? Y Joaquín, de alguna manera, en esto que vamos a leer, o que corresponde a la lectura del capítulo 24, si ustedes me acompañan, el capítulo 24 habla de una señal de unos higos buenos y de unos higos malos. Les decía ayer en el trabajo de los profetas, pues que los profetas a veces eran un poco dramáticos, ellos representaban el mensaje, experimentaban el mensaje que iban a llevar. Por eso, por ejemplo, Seas le tocó casarse con Gomer, que era una mujer, una prostituta, y para representar la infidelidad del pueblo de Israel y el adulterio espiritual, ¿sí? Es un término que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento del adulterio espiritual, o sea, donde no se es fiel al Señor, sino que se tiene intimidad con otros dioses. Entonces, a Oseas, para dar este mensaje de la infidelidad del pueblo de Israel, le toca entonces tomar una mujer que incluso lo va a traicionar luego, ¿sí? Entonces, el profeta le tocaba vivir el mensaje que iba a transmitir. Entonces, veíamos, aquí vamos a ver esta analogía que usa el Señor, o esta metáfora que usa el Señor con los higos, de los higos buenos y los higos malos. ¿Dónde? Los higos buenos, bueno, los higos son los que, pues, para nosotros son las brevas, ¿sí? Las brevas. Los higos buenos van a representar a Joaquín y a los deportados, y los higos malos van a representar a su hermano Sedequías y los
los higos malos van a representar a Sedequías y a los que no se negaron, o a los que se negaron a ser deportados o se refugiaron en Egipto, ¿sí? Bueno, y aquí hay algo pues que quisiera resaltar, que lo vamos a ver más adelante, es muy interesante. Hubo tres tiempos de la deportación, ¿sí? La deportación no se dio de manera inmediata, sino que fue de manera paulatina. Los primeros que fueron deportados a Babilonia fueron, a ver, esto cuando veamos Daniel lo vamos a ver con otro detalle, pero Babilonia, que estaba en cabeza del rey Nabucodonosor, decidió exiliar a las mejores personas que le fueran más útiles a ellos en su reino. Entonces se llevó a las personas jóvenes, preparadas, estudiadas, ¿sí? A personas de letras para hacer parte del trabajo del palacio, ¿sí? Por eso, en este primer envión, en esta primera deportación, se van a llevar a Daniel, a sus amigos y a otras personas. Acordémonos, eso lo veremos cuando lleguemos a Daniel, que Daniel y sus amigos tenían unas características, eran jóvenes, eran muy sabios, eran hombres de letras, ilustrados, y se llevan entonces primero como de lo mejor que ellos consideraban para Babilonia, ¿sí? Obviamente se llevaban mano de obra calificada, pero barata, porque iban como esclavos. Eso pasa entonces en el primer exilio, primer grupo exiliado. En el segundo grupo exiliado se van a llevar a Ezequiel, el profeta Ezequiel, también un nombre muy importante. Este profeta Ezequiel, que también era sacerdote, se lo van a llevar eso fue 605, 597, 8 años después se van a llevar a Ezequiel, y estos que se llevan también son personas de una categoría eh, superior, ¿sí? Y los últimos va a ser en el 586 cuando Jerusalén y el templo serán destruidos. Así que estos primeros, digámoslo, lo hicieron de manera mm, eh, tranquila, ¿sí? Vinieron, se los llevaron, pero no se opusieron, porque el mensaje de Jeremías era que fueran a Babilonia. Sonaba contradictorio, ¿sí? Sonaba muy contradictorio el mensaje, porque en el pueblo judío había un orgullo, bueno o malo, como lo quieran ver y como ellos lo hayan tomado, pero había un orgullo y una seguridad en su ciudad santa y en el templo, ¿sí? Para ellos era algo inquebrantable. Ellos dudarían que Dios se permitiera que su ciudad santa y que el templo fuese destruido. O sea, ellos tenían, es una cosa bien contradictoria, porque tenían una excesiva confianza en que a Jerusalén y al templo no le iba a pasar nada, ¿sí? Y tenían una extraña confianza en que el Dios de sus padres no iba a permitir que algo tan santo, tan sagrado, que él amaba tanto, fuera a ser tocado. Pero por otro lado, no tenían la confianza suficiente con el Señor como para serle fieles, ¿sí? Entonces le eran infieles al Señor, pero esperaban y confiaban que el Señor no permitiera que les viniera cosa mala a la ciudad y al templo. Esa contradicción los llevaba entonces a ser un poco tercos y a no entender el mensaje de Jeremías, que en este momento iban a ser exiliados, o sea, debían abandonar Jerusalén y el templo, ¿sí? Era una forma también del Señor, así lo entiendo, de quitarle los ojos porque al fin y al cabo Jerusalén y el templo seguían siendo algo material. Y es algo que tal vez el corazón del hombre tiene, que confiamos más en las dádivas que en el dador. Solemos poner nuestros ojos en lo que el Señor nos da, ¿sí? En el medio a través del cual el Señor nos bendice. Solemos poner nuestra confianza, no sé, en la juventud, la fuerza, los medios, el trabajo, el negocio, la casa, los bienes materiales, bueno, cualquier cosa que son dádivas, ¿sí? Siguen siendo dádivas y provienen de un gran dador. O sea, cuando yo reconozco que tengo cosas buenas, que el Señor me ha concedido salud, vida, capacidades, recursos,
pues esas cosas me están representando a quien las da. Por eso también Pablo en el capítulo 1 de los Romanos dice que aunque el poder y la deidad del Señor son invisibles, se hacen claramente visibles a través de la creación. Entonces, cuando yo miro la creación, miro la maravilla de la creación, los colores, la perfección, cómo funciona la creación, aunque yo no pueda ver al creador, ¿sí? Al contemplar su creación, puedo percibir quién es el creador. La idea de la dádiva era que al entender, al comprender, al disfrutar, al agradecer la dádiva y viera que la dádiva es lo mejor, pues yo podría tener una sensibilidad hacia el dador. Pero el corazón del hombre se desvía de tal manera que se queda con la creación y no con el creador, con la dádiva y no con el dador, ¿sí? Se queda con la bendición y no con el que bendice. Entonces, ese desvío de la mirada y el corazón a lo que se nos ha dado y no a quien nos los dio, era lo que el Señor tenía que corregir en el pueblo de Judá, ¿sí? Porque ellos, aunque tenían confianza en su ciudad santa y en el templo, no la tenían con aquel que les concedió la ciudad santa y les permitió la edificación del templo. Por eso que tenía que hacer el Señor, sacarlos, ¿sí? Sacarlos de allí, como moverles ese fundamento falso, moverles esa confianza equivocada, porque más allá de Jerusalén y el templo está el Señor, ¿sí? Ellos creían que eso era todo, que desde que si existía Jerusalén y existía el templo, todo lo demás sería añadido. Imagínense, pues, hasta dónde puede ir el corazón del ser humano, ¿sí? La confianza en la bendición y no en el que bendice. Entonces, cuando el Señor los saca y cuando les dice, váyanse, tienen que irse, es para que tuvieran la experiencia de poderse encontrar de nuevo con el Señor. Mire, hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Toda la obra del Señor se basa en su amor, ¿sí? Y su amor, según nos explica la Biblia, su amor no es un sentimiento, su amor es una determinación y es una esencia del Señor. El amor del Señor va más allá del concepto que nosotros tenemos como algo romántico o algo, no sé, afectivo. Va mucho más allá del afecto, mucho más allá del afecto. Y en ese amor, el Señor ha querido que nosotros, uno, estemos con Él porque Él es la fuente de todo bien y Él sabe que Él es el único que nos puede hacer un bien absoluto, pero en ese amor Él espera también que nosotros pues disfrutemos libremente de Él, pero que también tengamos una vida buena. Si nosotros siendo malos padres, dice la Biblia, solemos dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos estén bien y sabemos que muchas de las cosas no tan agradables que les indicamos es para que no estén mal, para que la pasen bien, para que sean felices, para que se realicen. El padre creyente que ha encontrado en el Señor su esperanza, su fortaleza, su dirección, por eso procura firmemente en hacer que sus hijos busquen al Señor, porque un padre creyente que encontró la respuesta absoluta de su vida en Cristo, pues por eso va a insistir en que sus hijos se encuentren también con el amor del Señor. Entonces, el Señor en su amor, solo que cuando nosotros lo vemos como decimos fuera del contexto y decimos, ay, pero ¿cómo así Dios? ¿Cómo permitió esto? Dios cómo lo sacó de Jerusalén, cómo permitió que el templo fuera destruido, cómo los llevó a Babilonia cautivos, pero ¿cómo es esto? Claro, es que en el amor el Señor está, digámoslo de alguna manera, buscando las estrategias, todas las estrategias posibles para hacer que los ojos y el corazón del pueblo volviera a Él. Y funcionó. La verdad es que en términos generales funcionó. Funcionó porque cuando el pueblo está exiliado, cuando no tiene las dádivas, ¿sí? Y las añadiduras en las cuales apoyarse, cuando definitivamente solo le queda mirar al cielo y apoyarse en el Señor, ahí empieza
de nuevo a crecer la confianza y la fe. Sí, de nuevo, ellos se sentían muy seguros por Jerusalén. Nadie puede destruir a Jerusalén, el templo es indestructible y como el templo era tan admirado y era tan monumental, tan extraordinario, pero ahora todo lo que ellos, en todo lo que ellos habían apoyado, su confianza, su fuerza y su esperanza, ya no estaba. ¿Qué les quedaba? Pues el que siempre estuvo, pero que negaron, el Señor inconmovible, el Señor que no cambia, como dice la Biblia, Él no cambia, que no varía, dice en Él no hay sombra de variación, dice así, esa expresión es extrema, no tiene sombra de variación, o sea, es inmutable, inconmovible, Él no cambia, Él estuvo allí, pero enceguecidos porque así somos, por la dádiva, por los regalos, por las bendiciones, no lo lograron ver. Ellos en Babilonia, entonces, por eso es que les está haciendo esta comparación, es que vayan a Babilonia. Suena contradictorio, pero es que estando allá, despojados de todo lo que ustedes consideran que es cierto, van a encontrar la verdad. Y así fue. Entonces, por eso por ejemplo, Ezequiel, cuando está en Babilonia, él se da cuenta de la destrucción de Jerusalén. Daniel fue un hombre de Estado, fue un hombre que siempre estuvo en el palacio. Bueno, hubo un momento en que no lo tuvieron en cuenta, pero el Señor siempre tuvo a Daniel en lugares de confianza con los reyes de Babilonia, incluso con los persas. Tenemos entonces que estando en este exilio, se van a cumplir las palabras del profeta Jeremías, pues que tanto muchos rechazaron. Los que rechazaron el mensaje del profeta, que rebeldemente y obstinadamente se quedaron en Jerusalén, apoyados, es que es tenaz, confiando más en las cosas y no en el Señor y su palabra, pues van a perecer, van a morir en Jerusalén o también van a quedar en una condición terrible, porque imagínense cómo van a quedar en una ciudad eh, destruida, sin una economía, porque la economía de Jerusalén giraba en torno al templo también. eh, los que se van a quedar en una condición terrible, terrible, pero actuaron en desobediencia y en obstinación. Por otro lado, los que accedieron irse voluntariamente a atender la voz de Jeremías a Babilonia, lloraron, fue muy duro, fue muy triste salir de su ciudad, llegar como esclavos, eh, iban a lograr algo extraordinario en Babilonia. Y la verdad es que los casi 70 años, que fue lo que profetizó Jeremías, que ellos duran en Babilonia, va a ser un crecimiento y un proceso de prosperidad, de conocimiento que van a tener los judíos extraordinario. Se le atribuye al tiempo en Babilonia en sí la formación del Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos volvieron a la escritura, habían olvidado los escritos, las profecías, habían olvidado la ley, la Torá, habían dejado a un lado muchas cosas. Este es como el dicho que tenemos nosotros, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí? Y cuando ellos ya no tenían templo, cuando ellos ya no tenían dónde adorar, cuando ya no tenían su ciudad, empezaron a buscar la manera de adorar al Señor. Ya no tenían sacrificios, ya no tenían cómo ofrecer, sino el corazón, muy tenaz, porque hubo un momento en que el Señor, creo que es a través del profeta Isaías, les dice que estaba fastidiado de sus sacrificios. Dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí porque ellos se quedaron más con la forma y no con el fondo. Entonces, no había un corazón sincero cuando se acercaban a la adoración, sino que lo hacían de manera ritual y tradicional. Y en Babilonia les tocó definitivamente volver a conectar el corazón, su corazón, con el corazón del Señor. Así que en esta advertencia, en esta señal, pues los higos buenos van a obedecer, suena extraño, pero van a obedecer la determinación del castigo, o sea, van a aceptar con humildad el castigo del Señor. Los higos malos se van a negar junto con Sedequías llenos de soberbia, ¿sí?
Sedequías decía que no, que nadie podía destruir la ciudad santa, pero no era fe. Ojo, porque la fe no es confianza en lo que yo quiero o necesito, ¿sí? La fe es certeza y convicción en el Señor y su palabra. Sedequías hablaba un lenguaje positivo, pero falso, no era en fe. Él hablaba positivamente en su confianza en su propia prudencia, porque era contrario al mensaje del Señor. ¿Sí? Y Ezequías decía, nosotros podemos, y se llenaba la boca diciendo, Dios nos librará, pero el Señor no había determinado eso. Entonces muchos creen que el lenguaje de fe es decir, sí, lo vamos a lograr, sí, vamos a alcanzar, sí, vamos a salir adelante. Eso no es lenguaje de fe, eso es, no sé, programación neurolingüística, pero el lenguaje de fe es basado en lo que Dios dice y su palabra. ¿Sí? Y en este caso, pues lo que el Señor dijo fue, váyanse para Babilonia, allá serán guardados. ¿Sí? Lenguaje de fe el de Jeremías, que parecía contradictorio al lenguaje positivo de Sedequías. El tiempo le dio la razón a la verdad, que fue la de Jeremías. Ellos, y más adelante lo vamos a ver, ellos prosperaron mucho en Babilonia, edificaron casas, hicieron negocios, se establece la sinagoga, va a surgir en Babilonia. Les decía también el Antiguo Testamento, en casi todo lo que conocemos del Antiguo Testamento se va a organizar en Babilonia. El judaísmo como religión va a fortalecerse en Babilonia. Bueno, ahora luego fue que cuando el Señor pasaron casi los 70 años que debían volver a Jerusalén, muchos no querían volver porque les estaba yendo demasiado bien en Babilonia, ¿sí? Quedaron, estaban establecidos, ya tenían familias, tenían negocios, tenían casas en Babilonia y muchos, ya al contrario, no querían volver a Jerusalén. Y así como en tres tiempos fueron deportados, en tres tiempos diferentes vino pues como el retorno a Jerusalén. Así es que hay que estar muy atentos a lo que el Señor dice, ¿sí? Y para no estar atento a lo que el Señor dice, hay que buscar al Señor, no buscar lo que Él me da, no buscar lo que yo quiero, ¿sí? Tengo que buscar al Señor. Y no es fácil, pero no es imposible. Contamos con su Espíritu para que podamos entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor, presentémosle este nuevo día, démosle gracias y haga su propia oración dándole gracias por lo que Él le ha dado. Por supuesto que sí. Pero no olvidemos nunca que lo que Él nos ha dado sigue siendo una añadidura. Y lo que Él hace y lo que Él nos concede manifiesta su grandeza. Y todo lo que me has dado es demasiado bueno, Señor. Mi familia, mi esposa, mis hijos. Lo que yo hago, Señor, lo agradezco, la misión que me has concedido. Y eso demuestra la creación misma, que es un Dios maravilloso, perfecto, Señor, que no hay nadie como tú. No permitas que mi confianza esté en lo que me has dado, sino ayúdame a confiar plenamente en ti, que me lo has concedido. Porque las cosas que has añadido pueden estar o no estar, pero tú estarás siempre allí, Señor. Yo quiero pedirte que mi confianza, digámosle así, ayúdanos a apoyarnos en ti, que nuestra confianza, certeza y seguridad esté en ti. Y lo demás, como dice la Escritura, vendrá por añadidura. Que me ocupe de buscar tu reino y tu justicia, de esperar, deleitarme, confiar en ti. Y tú concederás lo que veas que es conveniente para nuestra vida. Ayúdanos a agudizar nuestros sentidos para distinguir tu voz en medio de tantas voces, Señor, por favor. Y ayúdanos a ser obedientes siempre a tu palabra, ser hombres y mujeres de fe, fortalecidos en tu esperanza y llenos de tu espíritu. Danos tu bendición, Señor, para este nuevo día. Acompáñanos en cada entrada y salida en nuestras labores y permítenos ser luz en medio de las tinieblas, pero también trompeta que anuncie tus buenas nuevas. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por poder empezar este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén.